El cartel de la papa surge de una idea básica muy elemental que es, por un lado, como un interés de burlarse del tema del narcotráfico. Es un tema duro, es un tema que ha atravesado la historia de este país, del cual se ha hablado de una manera muy seria, pero también nos parecía importante hacer una parodia un poco sobre ese tema y no encontramos como referentes en el cine colombiano anteriores. Y hay como una idea inicial y es como qué pasa con una persona cuyo padre muere y vuelve después de vivir muchos años fuera del país al funeral de su padre, es decir, ha estado desconectado mucho tiempo de su familia y vuelve y se da cuenta que su familia es traficante de drogas. Para nosotros es importante hablarle a un público amplio. Obviamente las historias siempre tienen un nicho, pues el target siempre es un target específico, no va dirigido a todo el mundo, pero nos interesa que ese target sea lo más amplio posible. Entonces buscamos historias que sean capaces de conectarse con ese público amplio. No nos interesan historias muy complejas que se conchen y que se guarden dentro de sí mismas, que solo las pueda entender un público pequeño. A Laberinto siempre le ha interesado la comedia. Laberinto en diferentes trabajos que ha hecho a lo largo de su trayectoria y antes del cartel de la papa ya había experimentado con la comedia negra. Es un género difícil, un género que digamos que implica un reto grande desde el punto de vista de la actuación, del desarrollo, del diseño de los personajes, de la puesta en escena y pues al tratar un tema tan complejo como una familia, un hijo que descubre que su familia es narcotraficante y todo lo que sucede a partir de ahí, lo que se desprende a partir de ahí, pues decidimos que era la mejor mirada para podernos burlar de ciertos clichés, de ciertos como estereotipos de la sociedad y burlarnos de algunos elementos de la cultura traqueta. Lo primero que hicimos fue trabajar el guión directamente nosotros con los productores, con guionistas. Tuvimos 3 guionistas en el desarrollo de la historia. Ese fue un proceso complejo. Cuando uno está escribiendo comedia es muy difícil encontrar el tono, no desviarse del tono. Uno de los inversionistas de la película es Caracol Televisión, digamos, y desde el comienzo del planteamiento del proyecto Caracol entró como inversionista. Caracol ha sido socio de diversos proyectos de Laberinto desde hace mucho tiempo. Entonces podíamos hablar con Dago y revisar con él como el tono de la historia. Bueno, trabajar con Dago en el tema de la historia y del guión fue una maravilla del proceso y nos desviábamos, nos íbamos para otro lado, entonces fue difícil. Al final terminamos trabajando con Gerardo Pinzón y creo que logramos encontrar el tono, mantenernos dentro de la comedia negra, que el personaje estuviera completamente fuera de todo el contexto de su familia y el negocio de su familia y creo que se logró bien. Después de terminar el guión o durante el proceso de escritura empezamos a pensar en el director y yo conocí a Jaime Escayón desde hace muchos años y había visto El Jefe, que es una comedia negra de Jaime, que es su ópera prima, y digamos que hay ciertas cosas que me parecían interesantes de esa película y sabía que él tenía un feeling por la comedia, entonces lo buscamos, le planteamos que fuera el director de la película, aceptó, empezamos a trabajar ya como en la parte final del guión, afinar cosas. Y Jaime sí llegó con una propuesta muy interesante que fue, bueno, volvamos una locación central, una multilocación que tenga algo especial, que sea como absurda, que se salga como de lo esperado, como que uno espera el espíritu traqueto, entonces vamos a irnos para, no sé, lugares como súper recargados, mucho dorado, ¿no? Metálico, como que las locaciones eran casas de ese estilo, entonces ¿qué podemos hacer como para salirnos de esa onda? Y empezamos a botar corriente de locaciones que podrían adaptarse a que fueran el hogar de esa familia.
Ya vemos de entrada, sabíamos que el negocio era el negocio legal de la familia, era el de la papa, el cultivo de papa. Y ahí sí nos fuimos como a unas locaciones reales, como unas bodegas de papa, buscamos en Bogotá y hasta que escogimos una. Pero digamos que ya todo ese universo de la familia era pues inventado 100%, entonces encontramos el Parque Jaime Duque, que resultó una locación maravillosa, una multilocación maravillosa, y que le dio un toque como de absurdo y como de, sí, como que nos ayudó como a reforzar el tema de la comedia negra, ¿no? Y del humor negro y del absurdo, que es, digamos, el detonante, la situación con la que se encuentra el personaje principal cuando descubre que su familia realmente es narcotraficante. La tendencia, y había como una cierta línea dentro del equipo de productores, de irse por el lado de como el protagonista payaso, un poco como el chistín, el que es simpático, súper chistoso, súper gracioso en su manera de hablar, de expresarse, de moverse, torpe también un poco, y asimismo pues como sus características físicas. Pero nosotros estábamos más por la línea de alejarnos totalmente de eso, y como el personaje viene de otro mundo, digamos que tal como sucede en la historia, es un pelado que mandan desde muy joven a estudiar en la universidad y hacer toda su vida en Estados Unidos y se vuelve teatrero y su pasión es el teatro, pues viene de otro mundo completamente distinto. Nos parecía que era interesante que se saliera de ese cliché y que no fuera nada payaso, digamos, por ponerlo de alguna manera. Entonces, mirando diferentes referentes, vimos películas, vimos cosas de televisión, de comedia, y llegamos al actor principal, llegamos a Santiago, que venía de hacer comedia en televisión, en Germán es el man y en otras novelas, y bueno, es un actor de formación, un actor muy disciplinado. Tuvimos tiempo para ensayar el personaje, le buscamos el mejor amigo, pues necesitábamos como el sidekick, que era como su compinche, el que lo acompaña en toda esta travesía, el que le ayuda a tomar decisiones, a enfrentar las diferentes situaciones, y a ese personaje se lo queríamos un poquito más, como más espontáneo, más fresco, y ahí apareció Andrés Castañeda, que es un actor con el que ya también habíamos venido trabajando en Laberinto y nos encanta, nos parece que es un gran actor. Entonces armamos una pareja que, si ustedes lo ven, pues es una pareja chistosa porque son diferentes. Santiago, o sea, el personaje pues es súper serio y Andrés es todo lo contrario, son gocetas, no le importa de dónde venga el dinero, le dice a él todo el tiempo como aprovechemos, y el otro está siempre como entre ese consejo y sus sentimientos y su ética de decir yo no quiero este dinero, me quiero salir de acá, ¿cómo hago para zafarme? No puedo creerlo, y bueno, toda la decepción y todo lo que le pasa por la cabeza cuando se entera y cuando quiere salirse de ahí. Y luego cuando están entre la espada y la pared porque la policía los obliga a trabajar para ellos y entregar a la familia. Entonces como que hicimos un trabajo de búsqueda muy pues, detallado, mirando muchas cosas de televisión, teatro, también estuvimos mirando un poco, pero también nos apoyamos en los actores que conocemos y con los que hemos trabajado antes. En el equipo, en el grupo de la familia está Luis Eduardo Arango, que es un actor que conocemos muy bien en Laberinto y que nos parece grandioso para la comedia, pues es un muy buen actor. Carmen Sacocio, que es maravillosa. En fin, como que logramos armar un equipo de actores muy profesional, de muy alto nivel, que nos ayudó muchísimo porque que la comedia se mantenga en el tono en el que uno la está pensando, depende muchísimo del trabajo con los actores. Obviamente, como funcionan las empresas productoras, pues no hay gente empleada todo el tiempo, porque pues no se pueden sostener, porque no hay rodaje todo el tiempo. No, pero sí hay unos equipos que uno logra consolidar con los años y que trata de volver a ellos, y en la medida en que estén libres pues aceptan de una trabajar con los proyectos de Laberinto.
Y en ese sentido pues llamamos a esas personas con las que ya se había venido trabajando en series de televisión, en documentales, en otras películas. Entonces los buscamos y armamos un equipo. Queríamos mantener la cosa pequeña, de todas maneras era una película con un presupuesto controlado, entonces no, la idea era tener un equipo de aproximadamente 40 personas, creo que fuimos 45 en el set. Entonces buscamos a la gente cuyo trabajo ya conocíamos bien, y nos fue bien, o sea, fuimos armando cada departamento de acuerdo a las necesidades. El Cartel y la Papa tenía una cosa muy particular, y era que ya que esas locaciones eran de esa manera tan extraña y tan absurda y pues marcando pues como un concepto de lo absurdo y bizarro, colorido, digamos que el diseño del vestuario responde a eso, ¿no? de la caracterización de los personajes. Entonces digamos que se armó como un equipo de gente que conocemos desde hace mucho tiempo, que fue un trabajo muy rico y muy pues enriquecido por el aporte de las diferentes personas que hicieron parte de este equipo. Estuvo bien. La única persona que fue nueva fue el director de fotografía, que fue Nicolás García, y fue como una apuesta que hicimos porque también queríamos estar de alguna manera como libres de tanto artificio y tanto aparataje. A veces hay directores de fotografía que necesitan tener muchas cosas encima, pues alrededor, para que se vea todo muy natural. Y digamos que cuando uno no conoce a la gente, pues no sabe en ese sentido cómo son y cómo se va a entender en el trabajo cotidiano, pero digamos que nos fue bien, nos entendimos bien y creo que fue un gran trabajo. Y en la pantalla se ve como cada área complementa la idea central, la historia y el tono de la comedia que se quería lograr. La película tiene apoyo de Proimágenes Colombia, pues del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y tiene inversión privada a través de la ley 814. El principal inversionista es Caracol Televisión, y digamos que luego tenemos lo que te digo, apoyos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para la parte de promoción y bueno, para ya como la parte de distribución de la película. Bueno, el proceso de distribución lo planteamos con Cine Colombia. Cine Colombia es la empresa con la que también nosotros hemos trabajado siempre. Hemos distribuido nuestras películas con Cine Colombia, entonces como que no teníamos dudas en que era pues el distribuidor natural de esta película. La comedia anterior que habíamos estrenado en salas de cine fue San Andresito, y nos había ido muy bien en todo el proceso de escogencia de salas, la selección de la fecha y como toda la estrategia de lanzamiento en prensa y en redes, etc. Entonces nos sentamos con Cine Colombia y también buscamos fecha. Nos fuimos por una fecha similar a la de San Andresito, que fue el mes de julio, ahorita no me acuerdo el día exacto, pero fue en el mes de julio, que es una fecha difícil en el sentido en que están los estrenos de Hollywood de verano, pero que digamos que al mismo tiempo que están todas esas mega películas de mega presupuestos, hay siempre un espacio para un público que ya vio esas películas o que llega a ver esas películas y la taquilla está vendida 100%, entonces buscan otra cosa, y hay más afluencia de gente a las salas de cine en esa temporada, que es de vacaciones. Entonces decidimos que era una buena fecha para la comedia que teníamos y nos fuimos por el mes de julio. Diseñamos una estrategia apoyados con muchos, lo que buscamos fue apoyos, como aliarnos con diferentes medios y diferentes empresas. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al target de la película, nos fuimos para Surtimax, por ejemplo. Y ya no me acuerdo la cantidad exacta, pero ponle que en 10 puntos de Surtimax en Bogotá hicimos concursos, rifamos boletas, rifamos afiches. Surtimax tiene una cadena pues como de radio interna, ¿no?, donde ellos hacen promociones y le hablan a sus clientes pues todo el día en el supermercado. Entonces nos dejaron poner mucho material publicitario en los supermercados, y a través de esas emisoras pues rifamos boletas y rifamos
entradas para que fueran a ver la película, la gente se las ganaba cuando pagaba el mercado, porque era un target natural de la película. Entonces eso fue una estrategia como valiosa, nos fue bien, le regalamos unas boletas a la gente de Surtimax. Por otro lado hicimos una alianza con las emisoras de, estoy recordando el nombre, de este señor súper importante que dice no me esperen en la casa. William Vinasco. Sí, hicimos una alianza con las emisoras de William Vinasco, específicamente con Candela Estéreo, que es otro, digamos, lugar donde se ubica nuestro target, y también rifamos boletas, ellos nos ayudaron a promocionar, pasaron los promos, los trailers, hicimos concursos para que la gente se ganara afiches autografiados. Entonces digamos que por ahí se movió mucho la película. Y bueno, obviamente le metimos alguna plata en redes sociales, que hoy en día es muy importante. Entonces hicimos concursos. Bueno, otro lugar donde hicimos publicidad fue las plazas de mercado, porque los personajes, digamos que sentimos que tienen un feeling como con ese universo. Entonces ahí hicimos promos en diferentes plazas de Bogotá, y también pues repartimos boletas, hicimos algunas alianzas ahí. Y finalmente pues pagamos pauta en algunas emisoras, otras emisoras de radio, y en televisión y en prensa poco, porque pues el target de la película no está en los periódicos ni en las revistas tal vez, o no en las revistas, no en Semana, digamos, ¿no? Hay una revista que se llama Que Hubo, que para ese momento era una de las más altas en circulación, y ahí pagamos una pauta. Digamos que se trataba de estudiar muy bien dónde estaba el público de la película para buscar la mejor estrategia. No teníamos mucho dinero para la publicidad y para la promoción, pero a partir de alianzas logramos muy buenos acuerdos. Hicimos algunas funciones promocionales en las mañanas en Cine Colombia, y bueno, el resultado fue muy positivo, nos fue bastante bien con la película. Fue alrededor de 50, 60 pantallas con las que estrenamos. No queríamos desbordarnos, digamos que yo sé que una comedia de Davos se estrena con más de 100 pantallas en Colombia, y hoy en día con el tema digital se puede llegar a muchas más pantallas de una manera más económica y muy rápida y muy segura. Pero no queríamos desbordarnos, porque de todas maneras eso tiene un costo, y eso te daña el promedio. Si te descachas en el cálculo, te daña el promedio el primer fin de semana, y pues tienes más riesgo de salir de salas. Entonces tratamos de mantenernos en una cosa media. Yo creo que fue como 60 y pico de salas de pantallas con las que salimos al aire, y nos fue bien. Estuvimos casi como un mes y medio en cartelera, con buena asistencia. El cartel de la papa, bueno, digamos que en Colombia la han pedido mucho en muestras de cine en diferentes festivales de Colombia, en diferentes ciudades. Hicimos una cosa con la Fundación Saldarriaga Concha para el MINTIC, y se le hizo la adaptación técnica para sordos y ciegos, y tuvo un circuito de funciones para este tipo de población con esa adaptación técnica, que para nosotros fue pues muy valioso haber podido como aportar la película para este tipo de experiencias que están empezando cada vez a ser más frecuentes. Entonces, bueno, estuvo como por todo el país en diferentes salas de cine para esta población, estuvo en muestras, y luego Cineplex, Elba McAllister, que es la persona que ha manejado también casi todas las películas de Laberinto, la tomó y se ha vendido en televisión abierta para América Latina, en televisión por cable. Hoy en día el DVD es una ventana muy marginal, porque no hay puntos de venta, digamos que está Panamericana, una que otra tienda de discos, entonces el tiraje es muy pequeño, y yo creo que cada vez menos la gente busca las películas en ese formato. Ya es una ventana que está muriendo, si no es que está muerta ya hoy en día, y ya después de salir de salas de cine pasa directamente a televisión por cable, televisión abierta, plataformas de internet.